Muy bien, estimados alumnos, ya en el aula, por favor, vamos a empezar la clase. Cualquiera de ustedes, deme un comprendido por el micro, por favor. Alumnos. Sí, profe. Ok, muy amable, muchas gracias. Entonces, ¿se está viendo el PPT que estoy presentando? Sí, profe. Sí, profesor. Perfecto, entonces ahora lo he puesto en presentación. Y vamos a empezar, pues. Como ven, hoy día vamos a hablar de los tejidos. Es otro nivel de organización. ¿Recuerdan la primera clase? Niveles de organización, ¿no? A los seres vivos los podemos estudiar desde diferentes niveles de complejidad, o también llamados niveles de organización. El elemental o atómico, el molecular, el subcelular, el supramolecular, el subcelular, el celular, ¿no? Hemos estado viendo esos niveles. Y finalmente llegamos al nivel, no finalmente, sino llegamos esta semana o día a nivel tejido, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la definición de este concepto, tejido? ¿Qué es un tejido? La definición de tejido es conjunto de células que comparten tres características. ¿Cuáles son esas tres características? Estructura, función y origen embriológico. ¿Ok? Esas tres características comparten cualquiera de las células que forman los tejidos que vamos a ver en esta clase. Conjunto de células que comparten estructura, función y origen embriológico. ¿Ya? La siguiente pregunta es: ¿qué organismos han llegado a este nivel de organización? ¿Todos los seres vivos? No. ¿Por qué la respuesta es no? ¿Por qué no todos los seres vivos han llegado a este nivel de organización? ¿Cuál sería la respuesta? Sería pregunta de examen, ¿ah? A ver, cualquiera de ustedes respóndame. ¿Por qué no podemos afirmar que todos los seres vivos presentan tejidos? ¿Cuál sería la respuesta obvia? La más directa. Respóndame cualquiera de ustedes, por favor. Profesor, porque hay seres unicelulares. Perfecto, por supuesto, esa es la respuesta. Muy bien, muchacho. Porque hay organismos unicelulares, un montón. ¿Cuáles son las más distinguidas, las más notables? Las bacterias, pero no son las únicas. Hay muchos otros organismos. Las amibas, los protozoarios, ¿no es cierto? Entonces, pues, por definición, si la definición de tejido es conjunto de células, los organismos unicelulares están fuera de esto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Segunda pregunta. ¿Todos los organismos multicelulares presentan tejidos? ¿Cuál es la respuesta, estimados alumnos? ¿Todos los organismos pluricelulares o multicelulares presentan tejidos? ¿Cuál es la respuesta, estimados alumnos? ¿Una dama, una chiquita? ¿Sí o no? Vamos. Por favor, respondan, chicos. ¿Sí o no? ¿Todos los organismos multicelulares presentan tejidos? ¿Cuál es la respuesta? No, la respuesta es no. No. Hay organismos multicelulares que no han llegado a este nivel de complejidad, a este nivel de evolución. Porque la presencia de estas estructuras llamadas tejidos es consecuencia de ese fenómeno que veremos en una clase posterior, la evolución biológica. Por ejemplo, los hongos son organismos multicelulares, los hongos, y los hongos no presentan tejidos, ninguno. Ustedes conocen a los hongos, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces descartamos a las bacterias, descartamos a los protistas, descartamos a los hongos. ¿Y cuáles son los únicos organismos que nos quedan? Las plantas y los animales. Las plantas y los animales. Estos organismos sí presentan tejidos. Estos organismos sí han llegado a ese nivel evolutivo llamado, de estructura llamado tejidos.
Pero ahí viene la tercera pregunta. Ojo, que estas preguntas que yo les hago acá se traducen a veces en preguntas de examen, ¿eh? Por eso que es importante que ensayemos, que ustedes se aventuren a responder. No importa que se equivoquen, no hay problema. Justamente eso nos permite discutir, ¿no es cierto? ¿Por qué no? ¿Ya? La tercera pregunta es, ¿todas las plantas y todos los animales presentan tejidos? ¿Cuál es la respuesta? Ya, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, sí. ¿Alguno de ustedes pensó que no? ¿Alguno de ustedes supuso que no, pensó que no, razonó que no? La respuesta es no. No. Por ejemplo, vamos a las plantas. Hay plantas tan poco evolucionadas, tan primitivas, tan antiguas, digamos, que no han llegado a formar tejidos. Por ejemplo, las algas no tienen tejidos, no han llegado a ese nivel. Los musgos no presentan tejidos. Los tejidos en las plantas aparecen desde las traqueofitas, los helechos, y plantas relacionadas a los helechos, para arriba, hasta las criptógamas, las fanerógamas, etc. En las plantas superiores se presentan los tejidos. Y en los animales igual. Los poríferos, las esponjas, no tienen tejidos, no han llegado a ese nivel. Los celenterados presentan esbozos de tejidos, no son tejidos reales. Los animales invertebrados más evolucionados ya presentan tejidos. Y por supuesto los vertebrados, mamíferos, aves, presentamos tejidos. ¿Ya? Es decir, ¿cuál sería la conclusión de esta discusión que les estoy haciendo como introducción al tema? Que esta estructura que los biólogos llamados tejidos es consecuencia de un nivel de evolución. La conclusión sería los organismos más evolucionados han llegado a este nivel de organización, tejidos. ¿De acuerdo, estimados alumnos? ¿La idea fue captada por todos ustedes? Sí, profe. Perfecto. No se olviden, esos conceptos que discutimos en clase se traducen en preguntas de diferentes enfoques. Las preguntas no son más que eso, para auscultar si ustedes han captado la idea, manejan la idea de manera razonable. ¿Ya? Muy bien. En consecuencia, hay dos clases de tejidos. Tejidos vegetales, las que presentan las plantas, y tejidos animales, los tejidos que presentan los animales. ¿Por qué son diferentes? Porque las plantas y los animales son organismos que han escogido, han desarrollado diferentes estrategias de supervivencia. Ambos son seres vivos, pero son bastante diferentes. Y de ahí viene la idea que manejaba Darwin, ¿no? La lucha por la supervivencia. Sobreviven los más aptos. Los menos aptos van quedando en el camino, se van extinguiendo. Este fenómeno que analizamos en este curso llamado biología, es eso, es una constante lucha por competir, por sobrevivir. La existencia actual de plantas y la existencia actual de animales son dos evidencias de dos modos de competir por la supervivencia en este planeta. Dentro de ese marco, pues, hay diferencias entre los tejidos de las plantas y los tejidos de los animales. ¿Ya? Bien, entonces vamos a comenzar ya de manera desarrollando la clase, los tejidos de las plantas, los tejidos vegetales. Y luego lo haremos con los tejidos animales. Bien, resumiendo lo que voy a describir en esta parte de la clase, les diría que los tejidos vegetales son, no me acuerdo el número, 5 o 6 tipos de tejidos. Tejidos meristemáticos, o también llamados tejidos de crecimiento, tejidos
parenquimáticos, o también llamados tejidos fundamentales, tejidos de protección, tejidos de sostenimiento, tejidos de conducción, o también llamados tejidos vasculares, y finalmente los tejidos secretores. Los tejidos secretores. No los he contado, creo que dije 5, ¿ya? Pero son esos. En resumen, las plantas presentan esas clases de tejidos. Meristemos, parénquimas, tejidos de protección, tejidos de sostén, tejidos vasculares y tejidos secretores. 6 tipos de tejidos. Obviamente, cada tipo de tejido cumple una función que la planta necesita para poder vivir de acuerdo a su estrategia de supervivencia. Entonces, vamos a describir la primera clase, los tejidos meristemáticos. Una cosa que deben recordar, estimados alumnos, es que estos nombrecitos, esta clasificación, la hacemos los seres humanos. Ustedes le preguntarían a una planta, oye, ¿cómo se dividen tus tejidos? La planta ni sabe, ni le interesa. Estas son invenciones de la ciencia para poder comprender mejor los fenómenos y para poder transmitirlos de unos a otros con propiedad, porque si no le pusiéramos nombre, si no los clasificáramos, sería difícil enseñar, ¿no? Sería difícil comprender. Todos estos nombrecitos pues son muy variados, son estrategias didácticas. No se olviden de eso, ¿eh? Y por eso es que hay a veces contradicciones, ¿no? Porque hay diferentes autores. Para uno es de una manera, para otro autor es de otra manera. Hay discrepancias. Peor aún para la nominación de las estructuras, de las funciones, ¿no? Por eso la enseñanza antigua apuntaba a eso. Si no te acuerdas cómo se dice, te jalo. Es una tontería, ¿no es cierto? Ok. Los tejidos meristemáticos o tejidos de crecimiento son justamente los tejidos que cumplen esa función. Le permiten a las plantas crecer. Son los tejidos que le otorgan a la planta esa facultad, crecimiento, que es una característica de los seres vivos. No solamente de las plantas, ¿no es cierto? Todos los seres vivos crecemos. Pero hay una gran diferencia. Las plantas, a diferencia de los animales, tienen crecimiento constante. Las plantas crecen durante todo su ciclo vital. En cambio, los animales crecemos solamente hasta determinada etapa de nuestro ciclo vital. Eso se da en todos los animales. Los animales crecemos cuando somos bebés, cuando somos niños, cuando somos púberes, cuando somos jóvenes. Pero cuando llegamos a la adultez ya no crecemos más. O sea, nuestro crecimiento es limitado. En cambio, en las plantas, el crecimiento es constante. No se olviden eso, ¿ah? Esas diferencias son también materia de elaboración de ítems, para evaluar si ustedes entienden estas cosas. Cuarta o quinta pregunta que les hago a ustedes. Son preguntas claves, ¿ah? Lo que ustedes llaman las fijas. No me malentiendan. No significa que yo voy a hacer el examen, sino que son los temas más importantes que los confeccionadores de ítems apuntan, ¿no? Porque son los más interesantes para hacer preguntas. La pregunta es, las células que constituyen estos tejidos meristemáticos, ¿qué función tendrán muy activa? ¿Cuál sería la respuesta, estimados alumnos? Las células meristemáticas, las células que forman los tejidos meristemáticos, ¿qué función tendrán mucho más activa que otro tipo de células de otros tejidos? ¿Cuál es la respuesta, estimados alumnos? Vamos, muchachos. ¿Qué función tienen muy acelerada, muy activa estas células de estos tejidos llamados tejidos meristemáticos? Respóndanme, chiquitos. Dígame. Cualquiera de ustedes, por favor. ¿Crecimiento vertical? Muy bien. No, ya ahí comenzaste muy bien. ¿Horizontal? Crecimiento.
Ya, perfecto, está bien, está bien. Sí, ambos. Depende de qué tipo de tejido meristemático sea. Pero la célula, estoy hablando de la célula. ¿Qué tipo de función debe tener muy desarrollada? La célula, estoy apuntando a la célula. Muy bien, gracias por tu intervención. ¿Qué le pasa a una célula cuando ya está muy madura? Ya hizo todo lo que tenía que hacer. ¿Qué hace una célula? Dígame. División celular. ¿Se acuerdan? División celular, mitosis. Entonces una célula se convierte en 2 células hijas, las cuales también desarrollan un trabajo y cuando ya están demasiado maduras se vuelven a dividir. Entonces ya no son 2, son 4. Y eso ¿está o no está relacionado con el crecimiento, estimados alumnos? Díganme. Díganme. Sí, profesor. Obvio. Estas células se dividen muy rápido, muy frecuentemente. Y si quieren ir más profundo, lo que está altamente activado en estas células es el metabolismo biosintético o anabolismo. Esa es la respuesta definitiva. Estas células meristemáticas tienen una tasa metabólica anabólica, o sea, de biosíntesis de moléculas muy acelerado. Están sintetizando proteínas, están sintetizando carbohidratos a muy alta velocidad. Entonces la biomasa celular aumenta más rápido. Y cuando la biomasa de una célula llega a un tope, esta se divide. O sea, la división celular es consecuencia de la tasa metabólica. Estas células son súper activas en eso. ¿Están de acuerdo conmigo, estimados alumnos? Sí, profesor. Entonces, esa pregunta es una pregunta que les podrían hacer en un examen, ¿ah? Sería una pregunta difícil, no sería una pregunta fácil, porque implica mucho razonamiento de ustedes. Pero en los exámenes hay preguntas de 3 tipos. Difíciles, medianas y muy fáciles. ¿Ya? ¡Listo! Entonces acá viene lo que uno de ustedes, caramba, disculpen, lo que uno de ustedes mencionaba. ¿Hay diferentes tipos de tejido meristemático en las plantas? Sí, hay 2 clases de meristemos. Los meristemos primarios o apicales y los meristemos secundarios o laterales. O cambium, también le llamamos cambium. C-A-M-B-I-U-M, cambium. ¿Ya? Acá está escrito el nombre, ¿ve? Cambium. Ahí está. Meristemo secundario, meristemo lateral o cambium. Este de acá, meristemo primario o meristemo apical. Los meristemos primarios o apicales son los que producen lo que uno de ustedes dijo, el crecimiento longitudinal de la planta. Es gracias a estos meristemos primarios o apicales que la planta gana altura. Y es por eso que estos meristemos están ubicados en los ápices de los tallos o de las raíces. ¿Qué cosa es el ápice? El ápice es la punta, el extremo distal de un tallo o de una raíz. Ahí tiene, ¿no? Meristemo apical. Acá también, ¿ven? Este es el tallo principal, este es un tallo secundario. En los ápices de los tallos están los meristemos apicales. Y es por eso que estos meristemos son responsables del crecimiento longitudinal, altitudinal. Mientras que los meristemos secundarios o meristemos laterales o cambium son responsables del crecimiento horizontal, del crecimiento lateral. Entonces, gracias a estos 2 meristemos, la planta crece armónicamente. Porque imagínense una planta que solamente ganara altura y no se ensanchara, llegaría un momento en que se quiebra. No tendría, pues, armonía, ¿no? Equilibrio espacial. Tiene que también engrosar.
Los meristemos secundarios o meristemos laterales o cambium le permiten ese crecimiento lateral. ¿Ya? Por ejemplo, acá en este esquema de la izquierda tenemos acá en la yema apical, ¿ves? La yema apical de una planta no es otra cosa que este tipo de meristemo, meristemos apicales. Igual en las raíces, en la punta de las raíces hay meristemo apical también. ¿Ya? Bien. Otra característica. Los meristemos primarios o meristemos apicales están constituidos por células embrionarias, jóvenes. Todo meristemo primario o apical está constituido por células bebitas, jóvenes, que naturalmente tienen lo que le dije hace un rato, alta tasa metabólica y alta tasa de división. La palabra tasa es sinónimo de velocidad, ¿eh? Alta velocidad metabólica y alta velocidad de división celular. Son células embrionarias, de núcleo grande, pared celular delgada, cloroplastos prácticamente inactivos. Estas células no necesitan hacer fotosíntesis, no es su función, son bebitas, todavía son bebitas, células embrionarias. En cambio, los meristemos secundarios o laterales ya no son células embrionarias, son células adultas. Células de este tejido de acá, células parenquimáticas. Los tejidos fundamentales o parénquimas ya son células adultas. Bueno, los meristemos secundarios están formados por este tipo de células adultas, pero que por acción de hormonas vegetales estimulantes, como el ácido indolacético, ¿no? Las auxinas, las giberelinas, recobran la capacidad de dividirse. O sea, readquieren la capacidad de división celular y aumentan en cantidad y esto permite el crecimiento lateral. No sé si puedo mover esto, a lo mejor lo pongo de este lado. Entonces, hay dos clases de meristemos laterales o secundarios. Uno de ellos crece en la corteza de los tallos y las raíces, este de acá. ¿Ya? Vean. Este es un tejido parenquimático, este de acá, es un tejido parenquimático de este tipo de acá, ¿ya? Una pregunta, estimados alumnos. Cuando yo muevo el puntero, el señalador, ¿lo ven, no? ¿Ven ustedes el puntero mío? ¿Ven? Sí, sí se ve. Sí, Sí, profesor, sí se puede ver. Perfecto, ¿ya? Sí. Entonces, por este lado hay células parenquimáticas. De pronto, ya les digo, por acción hormonal, estas células comienzan a dividirse. Y al dividirse aumenta el grosor de este tejido parenquimático. Aumenta, va engrosando. Las células que quedan hacia el lado externo, de pronto se convierten en células suberosas. ¿Qué son las células suberosas? Células que van secretando una sustancia dura, resinosa, llamada suber, lo que llamamos comúnmente el corcho, eso con lo que tapamos los vinos. Entonces, en la corteza de los tallos y las raíces se empieza a formar una costra. Esa costra, formada por parénquima, células suberosas y la costra de corcho, de suber, es lo que se llama parénquima suberoso. Parénquima suberoso. Y hace que los tallos y las raíces se engrosen. Por otro lado, hacia adentro, hacia la médula del tallo de la raíz, hay también parénquima, este tipo de tejido de acá. Este parénquima también por acción hormonal se activa y comienza a dividirse sus células. Pero a diferencia del parénquima suberoso, estas células parenquimáticas comienzan a transformarse en conductos, vasos. Por un lado, vasos liberianos, los cuales van constituyendo un tejido que vamos a ver a continuación más adelante, llamado floema. Y por otro lado, otras células parenquimáticas se van convirtiendo en vasos leñosos o tráqueas. Y ese conjunto de vasos leñosos o tráqueas constituye otro tejido que se llama xilema, que vamos a verlo a continuación. Entonces, debido a que estas células parenquimáticas van originando haces conductores a este parénquima, a este meristemo, le llamamos meristemo vascular.
cambium vascular, cambium vascular. En resumen, los meristemos secundarios laterales o cambium son de dos tipos, cambium suberoso hacia la corteza y cambium vascular hacia la zona medular. Ambos, junto con los meristemos primarios, le permiten a las plantas crecer y crecer y crecer durante toda su vida. Bien, continuamos. Aquí pasa que cuando muevo esto, no sé cómo era, cuando muevo esto, se desactiva. Ah, ya, ok. Tejidos protectores, pero a mí más me gusta seguir con el 3. Tejidos fundamentales. Me gusta más este orden. Para mí, 3 es 2. Los tejidos fundamentales o parénquimas, a diferencia de los meristemos, ya son células adultas. Ya son células adultas. Ya no son embrionarias. Ya son células maduras. Y su función es desarrollar una de las cosas más fundamentales de cualquier ser viviente. Esta es una pregunta que también yo les haría en el examen, o una pregunta derivada de esta idea. Va para ustedes, estimados alumnos. ¿Cuál creen ustedes, desde el conocimiento que tienen de los seres vivos, una de las funciones más básicas, más fundamentales de cualquier ser viviente, no solamente de una planta, de cualquier ser viviente, llámese bacteria, animal, planta, hongo? Vamos, muchachos, respóndame. Simple sentido común. Replicación de ADN. Es muy importante, indudablemente, la replicación del ADN, pero no es la más efectiva, la que te hace el día a día. Es como, por ejemplo, para un animal, ya va, te vas acercando más. Respiración. Si tú no respiras, te mueres. Pero hay otra, muchachos. La alimentación. Alimentación. Ya, va más cerca. Nutrición. Si no comes, si no reparas tu pérdida de energía, te mueres. Pero ¿cuál sería la más importante que todas las que han dicho? Metabolismo. ¡Basta, muchacho! Eso, metabolismo. Metabolismo. Cuando un ser viviente ya no tiene metabolismo, simplemente está muerto. El indicador de vida es el metabolismo. Una persona, por ejemplo, puede perder el latido cardíaco, puede no respirar, pero no está muerto aún. Sus células todavía tienen metabolismo. Cuando las células de una persona, de un animal o de una planta ya pierden su metabolismo, están muertas. Metabolismo. Por consecuencia, estimados alumnos, ¿cuál sería la función de estos tejidos en las plantas? Respóndanme, muchachitos. ¿Cuál sería la función de los tejidos parenquimáticos en las plantas? O fundamentales. Respóndame, ¿ya tienen la respuesta? ¿Fotosíntesis? Claro, pero más de general que la... Claro, el metabolismo vegetal. Estas células son lo que le permiten a la planta hacer lo que saben hacer. Fotosíntesis, síntesis de medicamentos, síntesis de sustancias olorosas, síntesis de pigmentos, síntesis de almidón, etcétera, etcétera. Síntesis de hormonas vegetales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Estas células de estos tejidos son las que se encargan de eso. Por lo tanto, como muy bien dijo uno de ustedes, una de las principales funciones de una planta es hacer la fotosíntesis, pues. Si una planta no hace fotosíntesis, se muere de hambre. ¿Ya? Va a haber un parénquima que se encargue exclusivamente de eso. Ese parénquima se llama parénquima clorofiliano. ¿Ya? O parénquima fotosintético. Obviamente, las células del parénquima clorofiliano tienen que tener abundantes cloroplastos. Esto que están viendo ustedes es una foto real, tomada con el microscopio óptico. Y se ve que una célula de un parénquima tiene abundantes cloroplastos. Estas estructuras verdes son cloroplastos. Están llenas de clorofila.
¿Qué órgano de la planta tendrá abundante parénquima clorofiliano? Pregunta facilísima. Una pregunta papaya. ¿Qué órgano de la planta tendrá abundante parénquima clorofiliano? Chicos, díganme. Hoja. Claro, las hojas, ¿no es cierto? Porque las hojas son los órganos fotosintéticos. Si ustedes están en un curso de botánica, de fisiología vegetal en la universidad, y le dicen traigan muestras para ver esta clase, cloroplastos o parénquima clorofiliano, ¿qué muestras recogerían ustedes de los jardines? Hojas, traerían hojas. ¿Ya? Como la fotosíntesis que se desarrolla en el parénquima clorofiliano produce muchas moléculas orgánicas, aminoácidos, azúcares, disacáridos, etcétera, ácidos orgánicos, ácidos grasos. Estos productos de la fotosíntesis no se pueden producir y almacenar en el propio parénquima clorofiliano. Son llevados por este tejido que se llama floema, vasos liberianos, son llevados hacia otros tejidos parenquimáticos, los cuales almacenan esos productos de la fotosíntesis. Por ejemplo, almidón, almacenan proteínas, almacenan aceites, etc. Por eso es que a este parénquima le llamamos parénquima de reserva. ¿Ya? Por ejemplo, acá están viendo ustedes una fotografía con un microscopio de parénquima que está lleno de gránulos de almidón. Puede ser una papa, esto es un corte de una papa, ¿no? De una yuca. Con un microscopio óptico y a la derecha con un microscopio electrónico. Miren cómo el microscopio electrónico aumenta, ¿no? La resolución, ¿no? Es el mismo parénquima con dos vistas. Microscopía óptica a la izquierda y microscopía electrónica a la derecha. Bien. Y otros parénquimas, esos productos de la fotosíntesis, los convierten en otros compuestos más complejos. Por ejemplo, resinas, gomas, látex, etc. Eso lo hace el parénquima no clorofiliano. Nosotros los biólogos, a los productos directos de la fotosíntesis le llamamos metabolitos primarios. Y a los productos que elaboran los parénquimas no clorofilianos y que los convierten en otras moléculas más complejas, le llamamos metabolitos secundarios. Sin embargo, hay algunas plantas, por ejemplo los cactus u otras, que se llaman plantas xerófitas, que viven en ambientes con poca humedad, con escaso régimen pluvial, no llueve, los desiertos, por ejemplo. Para estas plantas, el agua es vital. Por eso han desarrollado un parénquima de reserva muy especial. Se llama parénquima acuífero. Este parénquima almacena agua. Por eso es que los biólogos botánicos le llaman a estas plantas suculentas. Una hoja de un cactus ustedes cortan con una navaja y le sale agua, ¿no? Mucha agua, porque tienen parénquima acuífero. Otra planta, ¿quién no conoce la lentejita de agua, ¿no? La lechuguita de agua? Son plantas terrestres, pero que se han adaptado a la vida acuática, flotan, ¿no? Si estas plantas se hunden, no pueden hacer fotosíntesis. Necesitan estar en la superficie para recibir luz solar. Estas plantas han desarrollado una adaptación, un parénquima de reserva que en vez de almacenar agua, almacena aire. Entonces, estas células llenas de aire actúan como flotadores para evitar que estas plantas terrestres, adaptadas a la vida acuática, no se hundan y puedan seguir haciendo fotosíntesis. A este parénquima se le llama parénquima aerífero. No se olviden entonces, tejidos fundamentales o parénquimas, ¿qué función desarrollan? Metabolismo vegetal. Ahora sí, tejidos protectores. Todas las plantas están, sus órganos, llámense tallos, llámense hojas, llámense flores, sépalos, pétalos, estambres,
Todos sus órganos están cubiertos, forrados, vestidos de un tejido protector. ¿Ya? Necesariamente. Todo órgano vegetal está cubierto de un tejido protector. Justamente para protegerlo. ¿De qué se tienen que proteger las plantas, los órganos, a través de sus órganos? De muchas cosas. Se tienen que proteger de una presión que todo ser viviente la sufre, la presión osmótica. La presión osmótica es la presión que ejerce el agua sobre la membrana celular por diferencia de concentración de solutos a uno y otro lado de la membrana. Todos estamos expuestos a esa presión osmótica. Plantas como esta de acá, ¿no? O las algas, que sí son plantas realmente acuáticas, están sometidas a otra presión, la presión hidrostática, la presión que ejerce el agua sobre la membrana de las células. Las plantas terrestres están expuestas a los vientos, a la lluvia, a la nevada, a las fuerzas de golpe, de cizallamiento. Más, están expuestos a microorganismos fitopatógenos. ¿Qué son los organismos fitopatógenos? El término patógeno significa productores de enfermedad. Y el prefijo fito significa productores de enfermedad en plantas. Hay muchos microorganismos que infectan a las plantas y les producen enfermedades, como a nosotros los animales. Hay virus que producen enfermedades en las plantas. ¿Se acuerdan ustedes en la clase anterior que el primer virus descubierto fue el virus del mosaico del tabaco? Un virus fitopatógeno. Hay bacterias fitopatógenas. Hay hongos fitopatógenos. Hay parásitos fitopatógenos. Entonces la planta tiene que defenderse. Las plantas no han desarrollado lo que hemos desarrollado los animales, sistema inmunológico, células fagocitarias. No tienen eso. ¿Cuál es el único mecanismo de defensa que han desarrollado las plantas? Los tejidos protectores. La idea les queda claro, ¿no, estimados alumnos? Y otra pregunta de examen. Entonces, ahí va la pregunta. Las células que forman los tejidos protectores, ¿qué estructura deben tener reforzada? ¿Cuál es la respuesta, estimados alumnos? ¿La membrana celular? ¿La pared? Claro, chiquita, linda. La pared celular. La membrana no defiende, estimado alumno. La membrana es muy delicada. La pared celular. La pared celular. La pared celular de las plantas en general está constituido básicamente por un polisacárido que se llama celulosa. Pero a este polisacárido se le agregan otras sustancias. Hemicelulosa, pectinas, mananos y sobre todo una molécula, una macromolécula que es recontradura, lignina. Lignina. Entonces, obviamente, las células de los tejidos protectores van a estar adicionadas de estas moléculas para darle mayor resistencia mecánica. Esas son entonces las generalidades que les debo dar respecto a estos tejidos. Y como ven ustedes en la diapositiva que les estoy enseñando, hay dos tipos de tejidos protectores. La epidermis y la peridermis. ¿Cuál es la diferencia? La epidermis es un tejido protector de menor resistencia, grosor que la peridermis. Algo así como que la epidermis sería pues la piel de un animal. Y la peridermis sería, qué sé yo, una uña, un callo, una cosa más dura. ¿Ya? Esa es la diferencia. Entonces, ¿cómo es la epidermis?
La epidermis es una monocapa de células. Mono, ¿qué significa el prefijo mono? Una sola capa de células. Estas celestitas, miren. Esta capa de células celestes que están en la superficie son células epidérmicas. Debajo de la epidermis ya hay tejido parenquimático o colénquima, tejido de sostén. Pero la capita de células, acá la han coloreado. Esta es una fotografía, esto no es un dibujo. Esta es una verdadera fotografía tomada con el microscopio. Es la epidermis, este es su nombre. Una monocapa de células. Y sobre las células epidérmicas hay una cubierta de color acá rojizo, ¿no? De color grosella, rojo. Se llama cutícula. Es una sustancia que se parece al plástico, impermeable. Cubre a todas las células epidérmicas, fíjense ustedes. Es como que si la planta pues, se hubiera puesto un abrigo de plástico. Y a ver, díganme ustedes, de acuerdo a su opinión, ¿por qué? ¿Por qué la epidermis está cubierta de esta cutícula que es impermeable al agua? ¿De qué protege la cutícula a la planta, estimados alumnos? De la deshidratación. Ustedes saben perfectamente que si un ser viviente se expone a los rayos del sol, ¿no? Va a sufrir deshidratación. ¿No? Entonces, los animales tenemos la capacidad de que cuando ya sentimos que el sol nos está afectando, pues nos movemos y buscamos sombra. Porque si no vamos a sufrir un fenómeno que se llama insolación, que va acompañado de deshidratación. Y podemos perder el conocimiento, ¿ah? Y hasta podemos morirnos. Pero la planta no puede moverse y está expuesta al sol. Por eso es que tiene esta capa de cutícula, para evitar la deshidratación. ¿Ya? Pero eso le plantea otro problema. ¿Cuál es el problema que le plantea esta capa impermeable llamada cutícula? No le permite intercambiar gases. Las plantas, como cualquier ser viviente aeróbico, tiene que respirar, intercambiar gases, tomar oxígeno y botar dióxido de carbono. Si no respira, se muere, se asfixia. Y esta cutícula justamente le impide eso. Ya no puede tomar oxígeno ni botar CO2. Por eso es que la epidermis, en diferentes tramos, tiene algunas células de estas epidermis que se han convertido en estas células de acá. Esta de acá y esta de acá. Se llaman células oclusivas o células guardianes. Células oclusivas o células guardianes. En cuyo medio dejan una abertura que se llama poro del estoma u ostiolo. ¿Ya? Cuando estas células oclusivas se dilatan, el ostiolo se cierra. Y cuando estas células oclusivas se contraen, el ostiolo se apertura. Toda esta estructura, dos células oclusivas y el ostiolo, se llaman estomas. Acá están. Los estomas. ¿Ya? Se llaman estomas. Entonces, las plantas, a través de sus órganos, hojas, tallos, cubiertas por epidermis, hacen intercambio de gases a través de los estomas. ¿Correcto? Y obvio, cuando hacen fotosíntesis tienen que hacer al revés. Cuando hacen fotosíntesis absorben del aire CO2 y un producto de la fotosíntesis es el oxígeno. Pero cuando respiran, absorben del aire oxígeno y eliminan CO2. Lo contrario, a través de los estomas. Hablemos ahora, antes de pasar a la epidermis. ¿Está claro lo que estoy explicando, estimados alumnos? ¿Les queda claro, no? Dígame. Aló, 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 ¿estamos conectados? Sí, profesor. Muy bien. Hablemos ahora de la peridermis. Ya les dije, la peridermis es todo esto, ¿ven? A diferencia de la epidermis, que es una capita delgada, y obviamente la epidermis, ¿qué cosa es lo que protege? Hojas, sépalos, pétalos, órganos delicados. Pero, por ejemplo, un tallo leñoso, una raíz leñosa, una epidermis no lo puede proteger, pues no le protege de nada.
Un tallo leñoso, una raíz leñosa necesita un tejido protector más duro, más grueso. Esa es la peridermis. ¿Y saben cuál es la peridermis? Ya, lo que están leyendo acá ya les da el nombre, ¿no? A ver, dígame. Parénquima, célula suberoso, célula suberosa, suber, corcho. Esto lo hemos visto ya. ¿Qué cosa es esto, estimados alumnos? ¿Qué es esto? Que acá le llaman peridermis. Células parenquimáticas, células suberosas, suber. ¿Qué cosa es esto? Dígame, por favor. Ya lo hemos visto. La corteza. Claro, pero le hemos dado un nombre. ¿Te acuerdas? Hace un ratito. Meristemo secundario. Exactamente. Más precisa todavía. ¿Cómo le llamamos ese meristemo secundario? El que estaba en la corteza. Cambium suberoso. Claro, cambium suberoso felógeno. Cambium suberoso, ¿te acuerdas? Entonces, conclusión, el cambium suberoso es al mismo tiempo peridermis. Cumple doble función. Por un lado le permite a la planta engordar y por otro lado actúa como tejido de protección. Y como la planta necesita respirar no solamente a nivel de hojas, de tallos verdes, sino también a nivel de raíces leñosas o tallos leñosos, en la peridermis, para reemplazar a los estomas, se han formado unos tubitos, unos canales, estos de acá, estos canalitos, como estos que usamos para bucear, snorkel se llama, ¿no? Para bucear, ¿se acuerdan? Que acá los biólogos le llamamos lenticelas. Vean que esto está lleno de lenticelas. Son unas cañitas por donde el aire pasa, ¿no? de la atmósfera a las células parenquimáticas que necesitan oxígeno. ¿Ya? Las lenticelas. Entonces hemos visto tejidos meristemáticos, tejidos protectores y tejidos fundamentales. Vamos a hablar ahora de los tejidos de sostenimiento o de sostén. Estos tejidos, como su nombre lo indican, cumplen la función de sostener a la planta, oponerse a la fuerza de gravedad. Todo lo que tiene masa es atraído por la masa del planeta. Ley de Newton, ¿no es cierto? Ley de gravitación universal. La Tierra, el planeta, tiene mayor masa que cualquier cuerpo que está sobre ella. Por eso es que esos cuerpos se atraen hacia la Tierra. Eso le llamamos cotidianamente fuerza de gravedad. Ya hemos visto, los animales necesitamos esqueletos para poder soportar esa fuerza de gravedad. A nivel celular, ¿se acuerdan del citoesqueleto? Y las plantas, obvio, también tienen que haber desarrollado una estrategia. Las plantas no han desarrollado esqueletos como lo tienen los animales. Las plantas han desarrollado tejidos de sostén o de sostenimiento. Pregunta de examen, aunque sea reiterativo. Estas células que forman los tejidos de sostén, ¿qué estructura deben tener reforzada? ¿Y cuál sería la esqueleto? No. ¿Las paredes? Claro, la pared celular, exactamente, ¿ya? Más que los tejidos protectores, porque una cosa es proteger, cubrir, y otra cosa es sostener. Imagínense, hay unas plantas enormes, un árbol, un cedro, un caoba, una secuoya, un eucalipto. Pucha, pesan más que los animales, ¿no es cierto? Entonces, estos tejidos tienen que tener una resistencia mucho más fuerte que un esqueleto de un animal. Bueno, esta es la función, pues, ¿ya? Estas células de estos tejidos tienen las paredes ya no solamente engrosadas, las tienen lignificadas. Lignificadas, o sea, llenas de leña, de lignina, que es un tejido, es una molécula recontradura. ¿Ya?
Y como ven ustedes, ahí tenemos, revisando este tejido en las diferentes plantas que existen, que se ha reconocido que hay dos tipos de tejido de sostén, el colénquima y el esclerénquima. ¿Cuál es la diferencia? La misma que señalamos en el caso anterior, la epidermis y la peridermis. La epidermis es un tejido protector delgado, suave, no muy resistente. En cambio, la peridermis es un tejido protector duro, grueso, más recio. Y acá pasa lo mismo. El colénquima es un tejido de sostenimiento menos resistente. Sus células tienen las paredes parcialmente lignificadas. Parcialmente. O sea, no se han cubierto totalmente de lignina. Por lo tanto, estas células del colénquima todavía tienen metabolismo. Todavía hay comunicación con el medio extracelular. Todavía reciben agua. Todavía reciben alimento. Todavía reciben oxígeno. Están vivas. Hay citoplasma. En cambio, las células del esclerénquima han engrosado, han lignificado sus paredes totalmente lignificadas. Esta célula ya no tiene comunicación con el medio extracelular, por lo tanto, han muerto. Las células del esclerénquima son células muertas. Donde había citoplasma es una cavidad. El esclerénquima está formado por células muertas, ¿ya? Y obviamente esto le da a este tejido una tremenda resistencia. Este tejido llamado esclerénquima es lo que llamamos nosotros madera. Es la madera con la que construimos nuestros muebles, nuestras casas, ¿no? El esclerénquima. Y esto me permite, estimados alumnos, concluir una cosa que no sé si ustedes han notado. De acuerdo a esta revisión de tejidos, vemos que hay tejidos que están formados por células bebitas, embrionarias, los meristemos. Hay tejidos que están formados por células adultas, los parénquimas. Hay tejidos que están formados por células adultas, pero cuyas paredes se han engrosado parcialmente. Epidermis, colénquima. Y hay tejidos cuyas células, sus paredes se han engrosado totalmente, han muerto. Y ese es el destino de toda célula vegetal. Toda célula vegetal, cuando la semilla recién germina, sale la plantulita, tiene mucho tejido meristemático. Luego predomina el tejido parenquimático y luego va madurando la planta. Toda célula vegetal aparece como célula meristemática, pasa a ser célula parenquimática, luego sus paredes se van engrosando y finalmente se engrosan totalmente y mueren. Ese es el destino de toda célula vegetal. Y eso tiene una correlación que vamos a ver en clases posteriores. ¿Saben ustedes que las plantas no tienen sistema excretor? A diferencia de los animales, que tenemos sistema excretor, sistema urinario, eliminamos los desechos metabólicos, la planta no desecha los desechos metabólicos. Porque su estrategia es esa. ¿Para qué va a gastar energía secretando los desechos metabólicos si sabe que va a morir? La planta, la basura metabólica la va guardando en vacuolas. Por eso es que recuerden, en una clase anterior discutimos, la célula vegetal tiene muchas vacuolas, bolsas de basura. La célula vegetal almacena la basura metabólica, porque al final sabe que le va a pasar esto, va a morir. ¿He sido claro, estimados alumnos? ¿Me han entendido lo que les estoy explicando? No se olviden, sí. Todos los conocimientos no están aislados, están relacionados. Y el alumno que logra eso, logra relacionar los conocimientos, tiene manejo de conocimiento, pues. No está encasillado, puede salir de un enfoque a otro enfoque. Hay alumnos memorísticos, ¿no? Responden esquemas rígidos. Lo sacan de ese esquema y ya no da. No analiza, no responde. Es bueno integrar conocimientos. ¿Ya? ¡Listo!
Ya, yo tenía programado a las 11 terminar con tejidos vegetales, me estoy endulzando, me estoy tomando un poquito más de tiempo, pero bueno, vale la pena. Y llegamos a los tejidos vasculares, o también llamados tejidos conductores. Ya lo vimos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan hace un rato? Cuando vimos cambium vascular, cuando les hablé del cambium vascular, bueno, ahora ya los vamos a desarrollar. ¿Qué características tienen estos tejidos llamados tejidos conductores o tejidos vasculares? Transportar sustancias a los diferentes órganos de la planta. Los animales hemos desarrollado otra estrategia, no tenemos este tipo de tejidos. Lo que tenemos son sistemas de transporte, sistema circulatorio, sistema linfático. ¿Ven cómo es otra estrategia? En la planta no hay eso, no hay corazón, no hay vena, no hay arterias, no hay vasos linfáticos. En las plantas hay tejidos conductores. Entonces los tejidos conductores están formados por conductos, por vasos, por haces conductores. Y hay dos tipos de tejidos conductores: el floema y el xilema. Y vean ustedes, siempre el xilema se ubica al centro. Bueno, casi siempre, no siempre. Y rodeando al xilema está el floema. ¿Ya? Eso se llama cambium vascular, sistema vascular. Generalmente el xilema se ubica en la parte medular y el floema rodea al xilema. Eso se llama sistema vascular o cambium vascular. Y recuerden ustedes que los haces conductores del xilema y los haces conductores del floema se originan del parénquima. Cambium vascular, ¿se acuerdan? Bien. ¿Cuál es la diferencia entre el xilema y el floema? La diferencia está que en el xilema, los haces conductores, esto que estamos viendo acá, son huecos, son tubos huecos. ¿Qué pasó? Estas células parenquimáticas, de pronto, sus paredes se comenzaron a lignificar, o sea, llenar de lignina. Cada vez más, hasta que finalmente se cerraron completamente. Muy parecido a esto, muy parecido al esclerénquima. A estas células parenquimáticas se le fue lignificando las paredes hasta que finalmente se cerró completamente. Lógicamente esa célula parenquimática murió, ya no tiene citoplasma, se convirtió en un hueco. Entonces una célula de esta se une a otra y esta a otra forman un tubo hueco. Ese tubo hueco se llama vaso leñoso. Vaso leñoso. Entonces, el conjunto de vasos leñosos relacionados con su parénquima forman este tejido que se llama xilema. ¿Y qué tipo de sustancia transporta este tipo de tejido? El agua. Lo que llaman los botánicos la savia no elaborada o savia bruta. Es decir, el agua que las raíces absorben del suelo y que lo llevan hacia las hojas para que se realice la fotosíntesis. Es el xilema el encargado de transportar la savia no elaborada, que es agua con nutrientes minerales, desde las raíces hasta las hojas. Y este otro tejido vascular o tejido conductor llamado floema, a diferencia del anterior, está constituido por unos haces que no son huecos, que tienen citoplasma. A estas células parenquimáticas, sus paredes celulares se le han engrosado parcialmente. Por eso que no están muertas. Todavía mantienen citoplasma. Lo que han perdido es el núcleo ha desaparecido, pero todavía tienen actividad. Esta célula se une a otra similar y esta a otra similar y se mantienen comunicadas por estas que parecen unas coladeras. Esas placas se llaman placas cribosas. O sea que estos conductos no son huecos como los de acá arriba, tienen citoplasma. Se llaman vasos liberianos o tubos cribosos. Y el conjunto de vasos liberianos forman el floema. ¿Cuál es la función del floema? ¿Qué cosa transita por estos haces
llenos de citoplasma. La savia elaborada. ¿Y qué cosa es la savia elaborada? Es las moléculas orgánicas producidas en las hojas, producto de la fotosíntesis, disueltas en agua. Transitan por acá, desde las hojas hacia el resto de órganos de la planta. Entonces, esa es la función de estos tejidos llamados tejidos conductores o tejidos vasculares. Y finalmente, para terminar con tejidos vegetales, los tejidos secretores. Las plantas secretan sustancias, como los animales. La gran diferencia es que los animales tenemos órganos que se llaman glándulas. En los animales son las glándulas las que secretan sustancias. Las plantas no tienen glándulas. En reemplazo de las glándulas, las plantas han desarrollado tejidos secretores. Son unidades de células que construyen moléculas a partir de los metabolitos primarios con diferentes estrategias de supervivencia. Por ejemplo, a nivel de flores hay unas estructuras, unos tejidos secretores llamados nectarios. Estos nectarios secretan sustancias orgánicas, ¿no?, elaboradas por las células de estos nectarios, que les sirven de alimento a muchos animalitos invertebrados y vertebrados. Algunos aves pequeñas también se alimentan de néctares. No es que la planta sea dadivosa, solidaria con la vida, bueno, en cierta forma lo es, y que le dé alimento, ¿no?, a estos animalitos. No, la planta cumple una función reproductora. A cambio de darle alimento, estos animales cumplen con la función de transportar los gametos de una planta, de la flor de una planta a la flor de otra planta. Reproducción sexual. Las plantas no pueden copular. Una planta se enamora de otra y no puede moverse para tener cópula con otra, como hacemos los animales. Las plantas han desarrollado, dado que son sésiles, ¿no?, sedentarias, no tienen movimiento, no tienen motilidad, esta ingeniosa estrategia para lograr su propósito: fecundarse mutuamente mediante la polinización. ¿Ah? Otros tejidos secretores son los pelos glandulares. ¿Quién de ustedes no ha cogido una hojita de una planta? Por ejemplo, en los jardines de Lima hay mucho geranio, o cualquier otra planta, una menta, un anís. Habrán visto que la hojita tiene unos pelitos blanquitos. Si ustedes frotan esos pelitos así con un poquito de fuerza, van a ver que se rompen y sale un aroma típico de la planta que han escogido. El geranio tiene una sustancia volátil, un aceite esencial que se llama geraniol, huele a geranio. Si lo hicieran con una hojita de menta, el mentol tiene un olor, y así con cualquier planta. Incluso esta que están viendo acá es la famosa ortiga, ¿no?, que secreta una sustancia urticante, que pica. ¿Ya? Hay otras estructuras, otros tejidos secretores que son cavidades, o sea, son parecidos a los pelos, pero son así horizontales. Muy delicado es este tejido. Cuando ustedes lo presionan, igualito que los pelos glandulares, secretan, sueltan aceites esenciales, sustancias de pequeño peso molecular, volátiles, olorosas generalmente. Nosotros los seres humanos hemos extraído de muchas plantas estos aceites esenciales y a partir de ellos hemos creado un industria, perfumes. Los perfumes son mayormente producidos con estas sustancias que
que producen los pelos glandulares o las cavidades secretoras. Estas cavidades secretoras, un ejemplo, están en la naranja, pues, ¿no? ¿Quién de ustedes no ha presionado una cascarita de naranja, hacerle un líquido, ¿no? Que si le cae a los ojos te pica, te arde. Y algunas plantas, por ejemplo, como la planta del caucho, a nivel de tallos leñosos, tiene unas estructuras, unos tejidos secretorios que se llaman tubos laticíferos. Vean usted cómo está goteando ese látex. A partir de este látex de esta planta se produce el caucho. Bueno, antiguamente, cuando no había la industria del petróleo, el caucho para las llantas de los carros se fabricaba con esta sustancia vegetal. Pero luego la industria petroquímica vio que era mucho más económico, más barato, producir caucho a partir de el crudo de petróleo. Entonces esta industria del caucho decayó. ¿Quién no conoce la sangre de grado? Es también una planta de tallo leñoso que secreta un látex de color rojizo, por eso sangre de grado, que tiene propiedades cicatrizantes, ¿no? Listo, muchachos. Con eso terminamos los tejidos vegetales. Entonces, en 30 minutos máximo, le voy a hacer los tejidos animales. ¿Quedó claro? Los tejidos vegetales. Sí, todo claro. Perfecto. No solamente mi gran amiga, mi alumna, los alumnos también, todos. ¿Para todos les quedó claro? Sí, profesor. Y no se olviden de que cuando tengan una duda, no duden, me preguntan, ¿ya? Me cortan. Listo. Como ven ustedes en la diapositiva que les estoy presentando, los tejidos animales son de 4 clases. Epitelial, conjuntivo o conectivo también se le llama, muscular y nervioso. 4 clases de tejidos animales. Ustedes me dirán, profesor, pero miren, si usted acá tiene tejido laxo, tejido adiposo, tejido óseo, tejido cartilaginoso, tejido sanguíneo, ¿cómo? ¿Y eso dónde están? ¿No aparecen acá? Lo que pasa es que todos estos tejidos que están acá a la izquierda son variedades del tejido conjuntivo. Son variedades de tejido conjuntivo, ¿ya? Todos estos son tejidos conjuntivos. El tejido conjuntivo o tejido conectivo es uno de los más versátiles, los más variados. Cumplen funciones muy diversas. Y de hecho, es el tejido más abundante del cuerpo de los animales y, por supuesto, de los seres humanos. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar a describir los 4 tejidos: el tejido epitelial, el tejido conjuntivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Primero hablando de su función, sus características generales, luego su función y su clasificación en cada caso. Listo. Comenzamos con los tejidos epiteliales. Características generales. Los tejidos epiteliales o el tejido epitelial es un tejido formado por células poco diferenciadas. Esta es una característica muy importante, porque a diferencia de los otros 3 tejidos, el conjuntivo, el muscular y el nervioso, están formados por células muy diferenciadas. En el caso del epitelio, del tejido epitelial, las células son poco diferenciadas. Y acá debo hacerles un comentario. Ese término, diferenciación, diferenciadas, diferenciación, es un término muy importante en biología, que aún hoy en día, con el avance que ha tenido la ciencia en general y la ciencia biológica en particular, no está totalmente aclarado. El concepto se llama diferenciación celular. Es un fenómeno complejísimo.
diferenciación celular es un fenómeno biológico mediante el cual una célula embrionaria, que en el caso de la célula animal no se llama meristemo, sino se llama célula mesenquimatosa. Una célula mesenquimatosa es una célula, lo que ahora está de moda le llamamos célula madre. En inglés se le llama stem cells. Célula embrionaria es una célula bebé. Esas células embrionarias o stem cells tienen la capacidad de convertirse en cualquier célula. Se pueden convertir en una neurona, o en una célula muscular, o en una célula epitelial, o en una célula conjuntiva, en cualquiera de sus diversidades. ¿Qué es lo que determina que una célula embrionaria se convierta en tal o cual o X célula? Eso se llama diferenciación celular. Y no está claramente establecido. Se sabe bastante, pero no se ha dilucidado completamente. ¿Ah? Es un tema que está en pleno ataque de investigación. ¿Ya? Bueno, estas células epiteliales se caracterizan porque ese proceso de especialización no se ha llegado a un nivel extremo. Están medianamente diferenciadas, comparándola con las células conjuntivas, las células musculares y las células nerviosas. ¿De acuerdo? Otra característica, nos ayuda el esquema. Miren, una célula está muy unida a otra célula. Muy, muy unidas. Eso es una característica de las células epiteliales. Están bien unidas. Eso se llaman uniones estrechas. Por eso es que no hay espacio intercelular. Es nulo. Las células sudan, excretan líquidos. Entonces, ese líquido no se puede almacenar porque no hay espacio. Las células necesitan oxígeno, necesitan agua, necesitan nutrientes. ¿Quiénes le traen nutrientes a las células? Los vasos sanguíneos. No, pero los vasos no pueden entrar acá, no hay espacio. Por eso es que las células del epitelio, las células epiteliales, siempre están sobre esta membrana, esta que está acá abajo, de color, yo lo veo naranja, ¿no? Medio rojito. Esta membrana se llama membrana basal o lámina basal. A esta membrana basal sí le llegan los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos. Entonces, desde acá, desde la membrana basal, el oxígeno, los nutrientes, el agua, difunden hacia las células epiteliales. Esas serían las características generales del tejido epitelial. Repito, células poco diferenciadas, con escasa o nula sustancia intercelular, porque las células están muy unidas la una con la otra. Este tejido no está vascularizado, no llegan vasos sanguíneos a estas células. Por eso es que estas células se asientan sobre la lámina basal o membrana basal. Listo. ¿Qué funciones cumple el tejido epitelial? ¿Para qué los animales han desarrollado esta clase de tejidos? Número 1, protección. Todo órgano animal, todo órgano de los animales siempre está cubierto por un epitelio. Siempre. Los biólogos, los médicos, los veterinarios, a estos epitelios que cubren los órganos le llamamos mucosas. Mucosas. Deben haber escuchado ustedes hablar de eso, ¿no? Mucosa gástrica, mucosa intestinal, mucosa oral, mucosa bucal, ¿no? Mucosa. Mucosa respiratoria, que ahora está de moda porque el virus COVID-19 está infectando estas células mucosas del tracto respiratorio. Bueno, mucosas. Protección. Revestimiento. ¿Ya? Asociado a esta función de protección está la función de absorción. A través de este epitelio de revestimiento que cubre los órganos, las células de los órganos absorben sustancias, absorben oxígeno. Transporte transcelular. Es a través de este epitelio de revestimiento que se produce transporte de moléculas a través de estas capas epiteliales.
Entonces, estos epitelios de revestimiento, así se llaman, creo que acá están, ¿no? Estos epitelios de revestimiento, ¿no? Cubren esta función: protección, absorción y transporte transcelular. ¿Ya? Vamos a analizarlo. Este epitelio de revestimiento tiene dos clases: el simple y el estratificado. ¿Cuándo se dice que el epitelio de revestimiento es simple? Cuando está formado sobre la lámina basal por una sola capa de células. ¿Ven ustedes este? Tiene una sola capa de células. Este también, pero miren, la forma de las células es diferente. En este primer dibujo, la monocapa son células aplanadas. Tienen poca altura. En la segunda imagen, las células son un poquito más altas, parecen cubos. Por eso que los histólogos, así se llaman los biólogos que estudian tejidos, a este epitelio le llaman epitelio plano, simple o escamoso. Plano, simple o escamoso. A este le llaman cúbico simple, porque parecen cubitos, parecen daditos. Cúbico simple. Y estas células son altas, parecen cilindritos. Cilíndrico simple. ¿Puedo mover esto? No sé. Caramba. Ya me logré. Ajá. Y a este último que está en la parte, ¿se está viendo? Por favor, confírmeme, ¿se está viendo? Sí, profesor. Ya. A este parece que fuera de acá, de este otro lado, estratificado, pero no, es pseudoestratificado. Lo que pasa es que la monocapa de células tiene los núcleos en diferentes niveles. Esa posición de los núcleos en diferentes niveles de cada célula le dan la impresión de que fuera estratificado. Este, por ejemplo, es el epitelio que reviste el epitelio respiratorio. La laringe, la tráquea, los bronquios están cubiertos por un epitelio pseudoestratificado. Este de acá, cilíndrico, está en el intestino delgado. Este está en los conductos secretorios de las glándulas salivales, ¿no? Y este está en la piel, en la epidermis, o en el endotelio de los vasos sanguíneos, el epitelio escamoso. Miento, en la piel no está este. En la piel no está este. Es una mentira que les he dicho. Este está en el epitelio que cubre los vasos sanguíneos. ¿Ya? En cambio, los epitelios estratificados tienen sobre la membrana basal varias capas de células. También se le llama epitelios compuestos. Epitelio compuesto o estratificado. Y este es epitelio simple o no estratificado. Entonces acá todos estos tienen varias capas de células. Estos epitelios toman nombre por la capa apical. Cuando la capa apical es plana, es epitelio estratificado plano. Cuando la capa que está en la superficie es cúbica, epitelio estratificado cúbico, como este de acá, ¿no? O este que es transicional. Este es el epitelio que, por ejemplo, que cubre la vejiga. Cuando la vejiga está vacía de orina, es así. Y cuando la vejiga se va llenando de orina, las células se van jalando, se van extendiendo y parece plano, ¿no? Es entonces transicional, ¿ya? Bueno, pero no estamos en una clase de histología, sino general. Este epitelio de revestimiento, no se olviden, cumple con estas tres funciones: protección, absorción y transporte transcelular. Al lado derecho tenemos este otro epitelio, el epitelio glandular. Se origina de este epitelio de revestimiento. Durante la formación embriológica, algunas células de estas del epitelio de revestimiento
se meten adentro del tejido conectivo y se convierten en células secretoras. Comienzan a secretar sustancias. Estas células que quedaron en el camino forman el conducto de secreción. Entonces, esto se ha convertido en una glándula, glándula exocrina. Toda glándula que tiene conducto de secreción es una glándula exocrina, como las glándulas salivales, como las glándulas sudoríparas, como las glándulas mamarias, glándulas exocrinas. Se originan del epitelio de revestimiento, pero mantienen su contacto con el epitelio que les dio origen, a través del conducto de secreción. Esta es la parte secretora de la glándula. Pero hay otras glándulas que nacen de acá arriba, nacen del epitelio de revestimiento, pero finalmente se independizan. Pierden esta conexión, este conducto. Estas glándulas ya no secretan sus productos por un conducto de secreción, sino directamente a la sangre. Estas se llaman glándulas endocrinas. Son generalmente glándulas que secretan hormonas, las que forman el sistema endocrino. Glándula hipófisis, glándula tiroides, glándula epífisis, glándula paratiroides, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ah? Entonces, terminamos con tejido epitelial. Tejido conectivo. El tejido conectivo, vamos a ver, voy a levantar esto para que no nos... Ay, Dios mío. Acá arriba, para que no interrumpa. Listo. El tejido conectivo es el tejido más abundante, el más versátil. A diferencia del tejido epitelial, el tejido conectivo está formado por células muy diferenciadas, con abundante sustancia intercelular, porque a diferencia del tejido epitelial, las células del tejido conjuntivo no están unidas estrechamente unas con otras. Entonces estas células sudan, secretan sustancias, líquidos, y ese líquido se va almacenando alrededor de ellas, entre ellas. ¿Ya? Entonces, y además de eso, estas células también secretan unos elementos fibrilares, que nosotros lo conocemos con el nombre de fibras conjuntivas. En resumen, un tejido conectivo está formado por 3 componentes, a saber, células, como ven ustedes son muy variadas, miren, esta es la célula embrionaria, se llama célula mesenquimatosa. Se puede convertir en un fibroblasto, en un adipocito, en un condroblasto, en una célula mesotelial, en una célula endotelial, en un osteoblasto, o en una célula hematopoyética, o una célula que produce células sanguíneas. Esa célula hematopoyética se puede convertir en un eritrocito, glóbulo rojo, ¿no? O en un mastocito, un monocito, o en un granulocito, o sea, neutrófilo, eosinófilo, basófilo, o en una célula cebada, o mastocito, o en un megacariocito. Estos megacariocitos, cuando se fragmentan, se convierten en plaquetas, o en un linfocito, productor de anticuerpos. En resumen, las células conjuntivas son pues recontra variadas. Estas células secretan un exudado que se convierte en la matriz extracelular, o sustancia de fondo, o matriz intercelular. ¿Ya? Y por otro lado, algunas de estas células secretan unas fibras que se embeben en la matriz extracelular. Se reconocen 3 tipos de fibras. Las fibras colágenas, que son las más gruesas, son las que le dan resistencia al tejido conjuntivo. Cuando un tejido conjuntivo tiene mayor cantidad de fibras colágenas, es más duro, más resistente. Las fibras elásticas le otorgan al tejido elasticidad. Hay tejidos conjuntivos que tienen elasticidad. Por ejemplo, el pabellón de la oreja, miren ustedes, es elástico.
El tabique nasal es elástico. Tienen fibras elásticas. Y fibras reticulares, que son unas delgaditas, ¿no? Esas están en estas células que están en la sangre, hematopoyéticas. Muy bien. En resumen, el tejido conjuntivo es un tejido formado por células muy diferenciadas, con abundante sustancia intercelular y ricamente vascularizado. A este tejido sí le llegan muchos vasos sanguíneos, muchos vasos linfáticos y muchas terminaciones nerviosas. ¿Ya? ¿De acuerdo, muchachos? Características generales del tejido conjuntivo. ¿De acuerdo? ¿Comprendido? ¿Todos? Muy bien. La verdad que ustedes me responden ahí, ¿no? A través del chat. Sí, me dicen. Muy bien, muchachos. Gracias. Yo no veo eso yo. No estoy acostumbrado a ver. Gracias. Entonces, como he anunciado, el tejido conjuntivo cumple muchas funciones. Por ejemplo, yo basándome nomás en estas células, miren, almacena grasas, forma cartílago. El condroblasto forma condrocitos, cartílago. El osteoblasto forma hueso. La célula hematopoyética forma células sanguíneas, sangre. Y la sangre tiene funciones diversas. Transporta gases respiratorios, oxígeno, CO2. Proporciona defensa, fagocitosis, anticuerpos. Produce alergias, los mastocitos o células cebada, liberan histamina. El monocito o macrófago histocitario produce fagocitosis. Se come, se engulle sustancias extrañas que ingresan a nuestro cuerpo. Es muy variado, muy variado. Entonces, obviamente, tenemos diferentes clases de tejido conjuntivo, ¿no? El tejido conjuntivo embrionario, o también llamado tejido mesenquimatoso, obviamente es el que abunda en el embrión, en el feto. En el feto, la mayor proporción del tejido conjuntivo es de este tipo, mesenquimatoso. Una clase de tejido mesenquimatoso que abunda aquí en el cordón umbilical es el tejido mucoso. Justamente hoy en día está practicándose durante el momento del parto que el cirujano, el obstetra, separe de este cordón umbilical un poco de la célula de este niño y lo guarde en un tubo de prueba, en congelamiento. Porque en el futuro es muy probable que estas células embrionarias, estas células mesenquimatosas, se utilicen para, si la tecnología ya está dispuesta, a partir de ellas construir corazones, hígados, pulmones, compatibles histológicamente con este niño. ¿Ya? Cuando este niño nace, el tejido mesenquimatoso es reemplazado por este tejido, el tejido laxo. En el tejido mesenquimatoso prácticamente no hay fibras colágenas, es muy suave, muy delicado. Hay fibras elásticas, hay fibra colágena, pero poquísimas. Predomina la sustancia intercelular, que está llena de una sustancia que se llama ácido hialurónico. Es un tejido suave. ¿Ya? Cuando este tejido es reemplazado por el laxo, este laxo es un tejido que tiene fibras colágenas, fibras elásticas, fibras reticulares, y las células se llaman histioblastos. Son células de este grupo de acá, de estas de acá, histioblastos. ¿Ya? Es el tejido más abundante de una persona adulta. Es el tejido de relleno. Hay tejidos conjuntivos ubicados en determinados órganos que necesitan mayor dureza. Bueno, cuando las fibras colágenas aumentan en este tejido laxo, deja de ser tejido laxo y se convierte en tejido denso. Primero irregular y después regular. Este tejido denso, por ejemplo, es el que forma la adventicia de los vasos sanguíneos o la túnica externa de los órganos del sistema digestivo. Cuando predominan las fibras elásticas, se convierten en tejido conjuntivo elástico. Por ejemplo, las arterias en la túnica media tienen tejido elástico. Mucho tejido elástico de este tipo.
Porque como la sangre sale con fuerza del corazón, las arterias tienen que tener elasticidad, porque si fueran rígidas se podrían romper. Y la rotura de una arteria produce la muerte inmediata de la persona o del animal. Por eso es que la túnica media de las arterias tienen mucho tejido de este tipo, elástico, donde las fibras conjuntivas son las fibras elásticas, las fibras predominantes. Bueno, y podría decirles, si a un tejido denso se le aumenta mayor cantidad de fibras colágenas, se convierte en tejido fibroso. Ese tejido que forma la aponeurosis del músculo. ¿Quién de ustedes no ha comido una carne de un animal, una res vieja, y ha visto que la carne tiene unas cosas blancas, ¿no? Un tejido blanco. Ese es tejido fibroso, conjuntivo fibroso, con abundantes fibras colágenas. ¿Ya? Y ese tejido fibroso se puede convertir en tejido tendinoso, el tendón. Es tejido conjuntivo tendinoso, que une el músculo con el hueso. Llegamos a los tejidos ya mucho más modificados. Algunas células histoblásticas se convierten en células adiposas. Células que almacenan grasa. Los animales no tenemos aceites, almacenamos grasa. Entonces básicamente hay dos tipos de grasa, la grasa blanca y la grasa parda. La grasa blanca es la común, la que tenemos las personas, ¿no? Que todas, pero los gorditos tenemos más cantidad de esta grasa. Y la grasa parda es la que tienen todavía los niños, ¿no? En la parte dorsal. Esto ya luego es reemplazado por grasa blanca. Pero los animales que invernan, ¿no? El oso pardo, el oso polar, tienen abundante de este tejido adiposo, ¿no? Pardo. Tejido cartilaginoso, los condroblastos, vimos hace un rato en un esquema, van secretando una sustancia que se llama condroproteína, con muchas fibras colágenas. Eso hace que esa sustancia, esa matriz extracelular se convierta en una sustancia sólida, que se llama cartílago. Entonces ese condroblasto, cuando queda atrapado dentro de la matriz sólida, llamada cartílago, se deja de llamar condroblasto y se llama condrocito. ¿Ya? Hay tres tipos de cartílago. El hialino, que es el más delicado, como por ejemplo el que acompaña al hueso hioides, ¿no? El cartílago elástico, el del pabellón de la oreja, el tabique nasal, y un cartílago duro, parece casi hueso, como el de los discos intervertebrales. Otro tejido muy modificado es el óseo. Los osteoblastos van secretando sustancias, la oseína o osteocalcina, es una proteína muy dura, muchas fibras colágenas. En este caso, las fibras colágenas comienzan a tomar formas así de círculos concéntricos. Los biólogos, los anatomistas, los morfólogos le han llamado a esos sistemas de Haber, ¿no? Y muchas sales de calcio, fosfatos de calcio, carbonato de calcio, todo eso se mezcla y forma una sustancia dura que nosotros le llamamos hueso. ¿Ya? Así se forma el tejido óseo. Entonces, el osteoblasto, debido a todo eso que secreta, se convierte en osteocito cuando queda atrapado dentro de la sustancia intercelular dura, hueso. Y hay otras células que se llaman osteoclastos que van destruyendo el hueso. Este juego de osteoblastos, osteoclastos y osteocitos hacen que los huesos pues, sean tejidos vivos, se renuevan constantemente. Y finalmente, para terminar con tejido conjuntivo, tenemos el tejido sanguíneo. El tejido sanguíneo es un tejido conjuntivo muy curioso, donde la sustancia intercelular o matriz extracelular se ha convertido en una sustancia totalmente líquida, que le llamamos plasma. Y las células conjuntivas se han convertido en las células sanguíneas, o elementos formes de la sangre. Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Cuando los histólogos, los hematólogos, sacan sangre de una persona, le aplican una sustancia, que se llama anticoagulante, como la heparina, como el citrato de sodio, ¿no? Centrifugan esa sangre, la meten a un aparato que se llama centrífuga, se ve que precipitan los glóbulos rojos, que son los más pesados, en el fondo, los glóbulos blancos y plaquetas quedan encima de los glóbulos rojos, y encima queda un líquido que se llama plasma. ¿Ya? Ahora, si nosotros sacamos sangre de una persona
y no le aplicamos un anticoagulante, la dejamos simplemente que quede así, la sangre coagula. Se forma un coágulo, un trombo, donde están atrapados glóbulos rojos, plaquetas y glóbulos blancos, y una parte líquida, que ya no le llamamos plasma, sino suero sanguíneo. ¿Ya? Y acá tienen ustedes toda la gama de células, ¿no? Glóbulos blancos, granulocitos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos, monocitos, linfocitos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, tejido muscular. Características generales. El tejido muscular está formado por células muy diferenciadas, pero muy diferenciadas. Se han especializado básicamente en una función, la contractibilidad. La función para la cual viven estas células del tejido muscular es contraerse. Y al contraerse, lo que permiten es que el músculo se contraiga. El músculo es la unión de todas las células musculares. Y al contraerse el músculo, que está asociado a órganos, por ejemplo, al tejido óseo, al esqueleto, hace que el esqueleto se mueva. Es gracias a este tejido que los animales ostentamos una cualidad que no la tienen otros organismos: movimiento. Ni las plantas, ni los hongos cuentan con esa característica. Los animales sí. Y eso se lo debemos al tejido muscular. La pregunta es, ¿y por qué estas fibras se contraen? Perdón, estas células se contraen. Porque estas células están llenas de, claro que toda célula lo tiene, ¿no? Pero en estas células son muy abundantes, los miofilamentos. ¿Se acuerdan esos filamentos contráctiles del citoesqueleto? Los filamentos de actina, de miosina, acá son recontraabundantes. El sarcoplasma, así le llaman los histólogos al citoplasma de las células musculares, el sarcoplasma está lleno de miofilamentos. Entonces, cuando estos miofilamentos, que son contráctiles, se contraen en armonía, en conjunto, producen la contracción de la célula muscular. Y aquí viene una pregunta de examen. Las células tienen diferentes formas. La forma más abundante es la forma esférica, pero hay células que también son alargadas. ¿Cuál de las dos formas creen ustedes que es más aconsejable para que el efecto de la contracción sea más eficiente? ¿La forma esférica o la forma longitudinal? Longitudinal. Claro, es obvio, ¿no? Una esfera cuando se contrae el efecto es mínimo. En cambio, cuando un filamento se contrae, el efecto es mucho más notable. Es por eso, mis estimados alumnos, voy a mover esto, es por eso que las células de los músculos son alargadas, todas. Y los biólogos, los histólogos, a las células musculares le llaman por eso fibras musculares. Fibras, ya no le llaman células, le llaman fibras musculares. Y como pueden ver ustedes en el esquema, hay tres clases de fibras musculares. Las lisas, estas de acá, las estriadas, cardíacas y las estriadas esqueléticas. ¿Por qué esta diferencia entre estriadas, estas dos, y las lisas? Porque en el citoplasma las lisas no tienen estrías transversales. No hay, no existen. En cambio, las estriadas, las cardíacas y las esqueléticas sí tienen estrías transversales. ¿Y a qué se debe eso? Se debe a que estos miofilamentos en las fibras lisas están desordenadas. Una actina, una miosina están en desorden. Por eso no presentan estrías transversales. En cambio, en estas dos de la izquierda, sí. La fibra de actina está sobre otra de actina, sobre otra de actina, sobre otra de actina, y las de miosina sobre otras de miosina están ordenadas. Eso al microscopio electrónico permite ver como bandas oscuras, las bandas A, y bandas claras, las bandas I. ¿Ya? Las bandas claras están formadas por acumulaciones de miosina y las bandas oscuras por acumulaciones de actina. Esto se da en las cardíacas y las esqueléticas.
Además, las fibras lisas son ahusadas en los extremos, como ven, están viendo ustedes acá, terminan en punta. En cambio, las cardíacas y las esqueléticas tienen forma de cilindro, no son ahusadas. Entre la cardíaca y la esquelética podemos también hacer diferencias. Si bien es cierto, las dos tienen estrías, las cardíacas tienen un solo núcleo. En cambio, las esqueléticas son multinucleadas. Esas son diferencias estructurales entre los tres tipos de fibras. Pero también hay diferencias fisiológicas. La contracción de esta fibra muscular lisa es involuntaria, no obedece a la voluntad. Lo mismo le pasa a la fibra estriada cardíaca. Su contracción también es involuntaria, no obedece a nuestra voluntad. En cambio, la fibra estriada esquelética sí, obedece a nuestra, es de contracción voluntaria. La fibra muscular lisa forma el músculo liso, que es el que está asociado a las vísceras, a los órganos. El estómago, los intestinos, los vasos sanguíneos tienen tejido muscular liso. Esta fibra muscular estriada cardíaca forma el músculo cardíaco. Como su nombre lo indica, está limitado a un solo órgano. Solamente encontramos tejido muscular cardíaco en el corazón. En ningún otro órgano hay este tejido muscular. Y el esquelético, como su nombre lo indica, está asociado al esqueleto. ¿Ya? Tres tipos de músculo. Músculo liso, músculo cardíaco y músculo esquelético. En estos dos de acá, en el músculo cardíaco y el esquelético, perdonen, se presenta esta estructura que los biólogos llamamos unidad fisiológica del tejido estriado, muscular estriado. Esto se llama sarcómero. El sarcómero es la distancia entre la línea Z de una banda I, una banda clara, con la línea Z de la otra banda clara. La otra banda I. Entre las dos bandas I hay una banda oscura, la banda A. No se olviden, la banda A está formada por filamentos de actina y las bandas Z por filamentos de miosina. Esta distancia entre la línea Z de una banda I con la línea Z de otra banda I le llamamos sarcómero. Cuando estas fibras de actina y de miosina se contraen, estas fibras de miosina se mueven a través de las fibras de actina como si fuera un cerrojo. ¿Han visto esos cerrojos de las puertas antiguas? Corre así, ¿ya? Entonces, estos filamentos de miosina se acercan a estos filamentos de miosina como si fueran un cerrojo. Y obviamente el sarcómero se acorta. Y cuando se distiende, vuelven a su lugar. Por eso es que a este sarcómero se le considera la unidad fisiológica de las fibras musculares estriadas. Queda poco tiempo. Hoy, otra vez. Finalmente tenemos el tejido nervioso. Acá me voy en coche porque hay poco que decir. Bueno, en realidad hay mucho que decir, pero puedo resumirlo de la siguiente manera. El tejido nervioso está constituido por células muy diferenciadas, recontra especializadas, recontra diferenciadas. ¿Cuál es la función en la cual se han especializado estas células? Llamadas neuronas. 2. Irritabilidad y conductividad. La irritabilidad no solamente les pertenece a las neuronas, todas las células tienen irritabilidad. Recuerdan que es una característica de los seres vivos, la irritabilidad, capacidad de captar estímulos y responder a esos estímulos. Lo que pasa es que en la neurona esa capacidad está súper desarrollada. Una neurona es recontrasensible. Uno ni la toca y ya está reaccionando. Un solo amague ya está haciendo que la neurona responda. Súper sensible. Cuando una neurona es estimulada en cualquiera de la parte de su membrana celular, automáticamente responde con un fenómeno de membrana que vamos a ver en una clase posterior que se llama impulso nervioso. El impulso nervioso es un fenómeno de membrana.
Ese fenómeno de membrana llamada impulso nervioso se transmite de un extremo al otro de la neurona a velocidades realmente espectaculares. A ver, buscando una analogía, se ha observado que en una célula, en una neurona de mamífero, la velocidad con la cual se mueve el impulso nervioso es 200 metros por segundo. Imagínense ustedes. En un segundo el impulso nervioso viaja lo que es 2 cuadras de una ciudad humana. Es por eso que el sistema nervioso es tan eficiente, pues. La neurona tiene diferentes formas. Esta es una de las formas más características, ¿no? El soma, el cuerpo, estas ramas que se llaman dendritas, una rama gruesa que se llama axón o eje neuronal y que termina en una ramita que se llama telodendrón, ¿no? Telodendrón. Pero hay diferentes formas. Estas células, si bien es cierto, son muy especializadas en captar estímulos y responder, produciendo impulso nervioso, han perdido capacidades. No se saben sostener, no se saben alimentar, menos defender, son muy inútiles en otros aspectos, pero recontra útiles en lo que saben hacer. Es por eso que a estas células, en el tejido nervioso, se le han adicionado unas células que se originan en el tejido conjuntivo. Son una familia de células llamadas células de glía o neuroglias. Todas estas células son originariamente conjuntivas. Abandonan el tejido conjuntivo y se van a vivir con la neurona y forman el tejido nervioso. Dentro de la neuroglia tenemos a los oligodendrocitos, ahí lo ven, ahí ven un esquema, ¿no? Las células ependimarias, las células de Schwann, la microglia y los astrocitos. Por ejemplo, los oligodendrocitos y los astrocitos, como ven ustedes en el esquema, su función es sostener. ¿Ven cómo está? Esto está sosteniendo el axón, ¿no? También de pasadita las alimentan a las neuronas. Las células ependimarias también soportan y alimentan. Las células de Schwann cubren, ¿no?, al axón, constituyendo la famosa mielina, de las fibras mielínicas. La microglia es una célula fagocitaria, es un macrófago, fagocita. Obviamente su función es defensa del tejido nervioso, de los órganos del sistema nervioso. Bueno, listo, muchachos. Y con eso terminamos nuestra clase de hoy. ¿Les quedó claro? Espero que sí. ¿Un comprendido, por favor? Sí, profesor. Perfecto, perfecto. Está cansadita. No es que no esté motivada por la clase, sino que está cansadita, ¿no? Voy ahora a compartir con ustedes. Ay, caramba, no veo. Ajá, ahí está. El ejercicio. ¿Estamos? ¿Estamos, muchachos? ¿Viendo el ejercicio? Ya. Pregunta número 1. A ver, me quedan apenas 4 minutitos. Los tejidos meristemáticos se caracterizan porque tienen células pequeñas con paredes delgadas y núcleos grandes. Todos los tejidos de una planta se originan de estos tejidos. Los meristemos son de 2 tipos, apical y lateral. ¿Cuál de las siguientes alternativas indica una diferencia entre estos? ¿Cuál sería la respuesta, estimados alumnos? ¿Cuál sería la respuesta? Dígame. A, B, C o D. Chicos. La A, profe. Muy bien, la letra, la posición que tienen en el cuerpo de la planta, ¿no es cierto? El meristemo apical está en el ápice y el meristemo lateral en los tallos y las raíces, ¿no? Los estomas forman parte del tejido epidérmico de hojas y tallos, mientras que las lenticelas son formaciones que se ubican en la superficie de tallos, raíces y troncos leñosos, pero ambos cumplen con una función similar. ¿Cuál es esa función, estimados alumnos, de los estomas y las lenticelas? La D, profe, la D. Claro, intercambio de gases. Muy bien. Facilita, ¿no? Pregunta muy directa. El parénquima fundamental, bueno, es redundante, ¿no?
Parénquima fundamental es lo mismo. Forma gran parte del cuerpo de la planta y constituye la masa en la que se encuentran incluidos todos los demás tejidos. Se clasifica de acuerdo a su estructura y función. A continuación, elija la alternativa que relacione el tipo de parénquima con su función. ¿Cuál es la respuesta, estimados alumnos, a la pregunta 3? La B. Muy bien, ¿no es cierto? La letra B. Es decir, almacenamiento de sustancias, parénquima de reserva. Fabricación de moléculas orgánicas, parénquima clorofiliano. Capacidad de retener agua, parénquima acuífero, ¿no? Etcétera. Vamos. Pregunta número 4. Una de las diferencias entre plantas y animales es que las primeras no pueden eliminar ningún residuo del metabolismo. Sin embargo, cuentan con sistemas secretores específicos. Por ejemplo, grupos de células que producen gomas, alcaloides, amiloplastos y ceras son estructuras que se conocen como... Claro, tubos laticíferos. Chicos, si me quedan solamente 2 minutos, entonces en lo sucesivo les voy a presentar nomás la clave, ¿ya? Pregunta número 5, esclerénquima, letra A, ¿ya? Pregunta número 6, floema se dispone hacia la corteza y el xilema hacia la médula. ¿Recuerdan que les dije? ¿Ya? Pregunta número 7, determina el valor de verdad o falsedad. La secuencia correcta es falso, falso, verdadero, verdadero. C. 8. Letra D. Estimular la regeneración celular. 9. A. Fibroblastos del periósteo. 10. A. Tejido cardíaco. Tejido formado por fibras alargadas, cilíndricas, bueno, lo que acabamos de hablar, ¿no? Del tejido muscular cardíaco. 11. La gelatina o jalea de Wharton está conformado por células del cordón umbilical, ¿no es cierto? 12. D. Falta de vitamina K y calcio. ¿Cuál de las siguientes alternativas estaría involucrada en este hecho? La coagulación sanguínea necesita calcio y vitamina K. 13. A. Fibras colágeno. Ya estamos en la hora. 14. C. Basófilos. Y 15. C. Acelerar la transmisión neuronal. Listo. 11:55. Ni un minuto más, ni un minuto menos. No me gusta pasarme de la hora. Les agradezco su atención. Espero, estoy tranquilo porque sé que la clase les ha llegado, los conceptos, y sé que lo van a tener en cuenta. ¿Ya? Cuídense mucho. Gracias, muchachos. Les agradezco mucho. Y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias, profe. Cuídese.